El pastel todavía estaba intacto, el glaseado ni siquiera se había derretido. Apenas había apagado las velas cuando Emiliano se puso de pie, copa en mano, con una voz tan afilada que cortó el silencio como machete en la selva. Desde hoy, dijo, esta casa me pertenece. Mamá, tienes que irte. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cortado el aire. Los tenedores chocaron contra los platos y se detuvieron. Por un instante nadie se movió. Hasta las luces de colores colgadas en el patio parecieron perder su brillo. Isabela, sentada al otro lado de la mesa, ladeó la cabeza con una sonrisita que era puro veneno. No me miró, no necesitaba hacerlo. Esa mueca era para todos los presentes. Dejé mi tenedor con cuidado sin hacer ruido. Me levanté despacio, apoyando las manos en la mesa como si quisiera anclarme ante el temblor que sacudía mi mundo. Afuera, más allá de la puerta mosquitera, el viento movía los arbustos. Un coche pasó por la calle y luego nada. Emiliano giró el vino en su copa, como si brindara por una victoria. Ya tuviste tu tiempo aquí, mamá, pero ya es hora. Mi mirada pasó de él a Isabela, luego a los vecinos que había invitado bajo el pretexto de una cálida cena de cumpleaños. Sus ojos iban de uno a otro. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir, excepto yo. Respiré hondo, asentí una vez y me dirigí al pasillo. Cada paso parecía ensayado. En la puerta trasera, la abrí a medias, me asomé y di un solo movimiento de cabeza. Renata, mi abogada, entró. No traía traje formal, solo una blusa sencilla, pantalones y una carpeta en la mano. Silenciosa, serena. Letal. En el momento en que cruzó el umbral, la sonrisita de Isabela se desvaneció. Esta casa, dijo Renata, con una voz tranquila pero filosa como navaja, sigue siendo propiedad legal de Mariana Solís. Cualquier reclamo en contra es inválido y, si se insiste, podría considerarse fraude y allanamiento. Abrió la carpeta. Un acta notariada impecable fuera del alcance de las manos de Emiliano. Emiliano abrió la boca para protestar, pero no salió ni una palabra. Y yo solo me quedé ahí observando cómo todo se desenredaba, porque la batalla ya había comenzado. Se suponía que sería temporal. Emiliano e Isabela se mudaron después de que Javier se fue. Solo por unos meses, dijeron, hasta que encontraran su rumbo. Yo aún intentaba respirar en una casa que ya no tenía su voz, así que acepté el bullicio, aunque viniera con sus maletas. Al principio parecía un bálsamo. Emiliano preparaba café por las mañanas. Isabela se ofrecía a ayudar con la cena. Trajeron risas de vuelta a la cocina, llenaron las sillas vacías en la mesa. Pero los meses se alargaron. Las estaciones cambiaron. Nunca se fueron. La hipoteca seguía a mi nombre. Las cuentas llegaban a mi correo y yo las pagaba todas. Pero poco a poco la casa cambió. Mis muebles fueron reacomodados. La habitación de invitados se convirtió en su oficina, luego en su rincón de bienestar. Un día llegué y encontré la vajilla de mi abuela empaquetada para dar espacio a los platos minimalistas de Isabela. Me decía a mí misma que eran cosas pequeñas, inofensivas, normales tal vez. Luego empezaron a invitar gente sin preguntar. Noches de juegos, cenas amigos ruidosos que dejaban manchas de vino tinto en mi mantel blanco. Una vez abrí la puerta y me topé con un pedido a domicilio, comida que no había encargado. Todo vegano, todo cargado a mi tarjeta. Seguía cocinando la cena del domingo. Seguía doblando la ropa de Emiliano cuando la dejaba en la secadora. Seguía recordando cómo le gustaba el té a Isabela. Me decía que eso era amor, que eso era familia. Pero una tarde, mientras quitaba la maleza del jardín, escuché su voz. Isabela riendo con el vecino al otro lado de la cerca. Ya prácticamente llevamos las riendas de la casa, dijo. Sus palabras se me pegaron
como el calor pegajoso de un verano en la costa. No dije nada. Me quedé ahí, con tierra bajo las uñas, el corazón latiendo en los oídos. Esa noche lavé los platos, mientras ellos veían una película en la sala. Emiliano tenía los pies sobre la mesa de centro que compré el año en que nació. Isabela bebía vino de una de las copas que guardaba para ocasiones especiales. Pensé que la familia era para siempre. Pensé que ayudar era amor. Pero mientras estaba sola en la cocina secando un plato que ya no sentía mío, algo cambió. Era un miércoles por la mañana, tranquilo, silencioso. Bajé las escaleras y el aroma del café llenaba el aire, pero no era el mío. Emiliano estaba en el comedor revisando un montón de correspondencia. No me vio al principio. Cuando lo hizo, me dedicó una sonrisa tensa. Solo estoy organizando las cuentas, dijo. El problema era que solo 2 de esos sobres tenían su nombre. El resto eran míos. No dije nada. Solo asentí, fui a la cocina y me serví una taza. El aire se sentía más pesado de lo normal, como si algo no dicho empujara contra las paredes. Esa tarde, al volver del jardín, encontré a Isabela en la barra de la cocina con mi carpeta de documentos abierta y el celular en la mano. Las páginas no eran cualquier cosa. Estaba tomando fotos del título de propiedad. No se inmutó cuando me vio. Tranquila, Mariana, dijo guardando el celular en el bolsillo. Solo estamos organizando el refinanciamiento. Nos lo agradecerás después. Las tasas de interés están mejores ahora. Su sonrisa era demasiado perfecta, su tono demasiado dulce. Forcé una risa, fingiendo creerle, fingiendo no notar cómo cerró la carpeta rápido y la escondió bajo el frutero. Pero esa noche no dormí. En cambio, saqué el título de propiedad de su escondite en el armario donde Javier y yo siempre guardábamos los papeles importantes, y al día siguiente fui al banco. Pedí una caja de seguridad, entregué la carpeta y vi cómo la guardaban tras acero y códigos. Cuando volví a casa, Emiliano estaba en el trabajo e Isabela hablaba por teléfono en el patio. Me senté en la mesa de la cocina, abrí un cuaderno nuevo y empecé a escribir todo. ¿Qué correo revisaba Emiliano? ¿Qué papeles tocaba Isabela? ¿Qué palabras usaban cuando pensaban que no los escuchaba de verdad? Cada detalle. No sabía exactamente qué planeaban, pero conocía las señales de una historia que intentaban reescribir, y me iba a asegurar de que la mía se mantuviera intacta. El cementerio estaba en silencio, salvo por el crujir de la grava bajo mis sandalias. Seguí el camino hasta la lápida de Javier, un recorrido que podría hacer con los ojos cerrados. Me arrodillé, aparté las hojas secas del granito, mis dedos deteniéndose en su nombre. Por un momento dejé que la piedra fría me sostuviera. Hablé bajito como siempre. Hoy cumplirías 70, susurré. Tú sabrías qué hacer. El viento trajo el aroma a tierra húmeda. Cerré los ojos y me permití regresar a esa última noche en el hospital, su mano fría pero firme en la mía. Cuida de nuestro hijo, había dicho con un hilo de voz, pero no a costa de ti misma. Incluso entonces, él sabía dónde estaba la línea entre sacrificio y rendición. Le prometí. Y ahora parada aquí, me preguntaba si ya había roto esa promesa. Javier siempre notó algo en Emiliano, que yo no quería ver un resentimiento callado por mi independencia, por mi insistencia en mantener la casa a mi nombre. No dejes que piense que eres débil, me advirtió una vez. Quiérelo, pero mantente firme. Pensé que la firmeza y el amor podían convivir. Pensé que había criado un hijo que entendía a ambos. De vuelta en casa todo se sentía diferente. El pasillo olía a un perfume desconocido. En la barra de la cocina estaba la lista de invitados para mi próxima cena de cumpleaños. La tomé revisando los nombres. Viejos amigos que habían compartido décadas conmigo desaparecidos. Nombres nuevos
que no reconocía añadidos. La letra de Isabela se deslizaba por el papel como enredadera. Mis ojos se detuvieron en una nota al margen: usar el comedor principal para el anuncio. Dejé la lista con cuidado, sintiendo el peso de la advertencia de Javier como una mano en mi hombro. El aire en la casa estaba quieto, pero ya no se sentía mío. Arriba se escuchaban pasos ligeros, rápidos, como si alguien estuviera reacomodando más que muebles. Doblé la lista y la guardé en mi cuaderno. Luego tomé el teléfono para llamar a Verónica. Verónica llegó con el café como siempre, uno oscuro y caliente para ella, uno claro con crema para mí. Nos sentamos en el porche trasero, el sol de la mañana, colándose entre los árboles, una falsa calma flotando en el aire. Ella siempre sabía leerme. «No estás durmiendo», dijo antes de que yo abriera la boca. «No te he contado todo», respondí con voz baja. Le conté todo. Sobre el correo, que Emiliano abría sin pedirlo. Sobre Isabela, tomando fotos del título. Sobre la lista de invitados para mi cena de cumpleaños, cómo se sentía, como si estuvieran preparando algo, no celebrando. Incluso admití que había empezado a documentar todo, a esconder originales, a tomar notas. Decirlo en voz alta lo hizo más pesado, más real. Verónica no se inmutó. «Tienes que hablar con alguien, Mariana. Un abogado», negué con la cabeza insegura. «No es tan sencillo». Se inclinó hacia mí, su voz firme. «No esperes a que actúen. Ya lo están haciendo». Sus palabras resonaron en mí mucho después de que se fue. Esa noche, después de limpiar la cocina y apagar las luces del porche, pasé por la oficina de Emiliano. La puerta estaba entreabierta. Su laptop seguía encendida. Tal vez no debí mirar, pero lo hice. La pantalla mostraba una carpeta llamada Propiedad. Dentro, un PDF, transferencia, propiedad, Mariana, Solís.pdf. Lo abrí. Era un formulario, uno de esos documentos oficiales de transferencia de propiedad. Mi nombre estaba mal escrito, Marina, en lugar de Mariana. Un detalle pequeño, pero gritaba descuido, o quizás arrogancia. Las líneas de la firma estaban vacías, pero la fecha en el documento me cortó el aliento la próxima semana. No era un plan vago, era un movimiento programado. Me alejé de la computadora con las manos frías. Esto no era paranoia, no era un accidente. Ya estaban preparándose para sacarme. Arriba los escuché reír, Emiliano e Isabela, en su cuarto, sin saber que yo acababa de ver su plan. Regresé por el pasillo, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno. Esta vez no solo tomé notas. Hice una lista de preguntas para el abogado. Llamé al número que Verónica había garabateado en una servilleta, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. Renata Den contestó al segundo timbre. Su voz era tranquila, firme, como alguien que ha enfrentado tormentas antes. Le expliqué todo lo mejor que pude. El correo, las fotos del título, el documento de transferencia con mi nombre mal escrito, la fecha marcada en la pantalla. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una breve pausa antes de que hablara. Mariana dijo con tono cortante, pero no cruel: «No pueden hacer nada sin tu firma. Pero si ya están preparando un formulario de transferencia, y si ese formulario llega a una oficina registral con tu nombre falsificado, eso es un delito grave. Vamos a construir un muro de pruebas antes de que lo intenten». Su confianza me dio calma. Me dijo exactamente que reunir fotos claras de cualquier documento dejado en espacios comunes, copias de mis estados de cuenta, mostrando que yo pagaba la hipoteca, una línea de tiempo escrita de cada incidente, y si era posible grabaciones de la cámara de mi porche. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con mi cuaderno abierto y un pequeño montón de capturas de pantalla impresas a mi lado. Escribí fechas, horas, frases que habían usado, incluso el tono de sus voces. Cada detalle,
se convirtió en un hilo que podría jalar después. A medianoche salí descalza y ajusté la cámara del porche hacia el camino donde Isabela solía tomar sus llamadas. Cambié la tarjeta de memoria vieja por una nueva y guardé la llena en un sobre etiquetado. Ya no era rabia lo que me impulsaba, sino algo más frío, más claro. Por primera vez desde que Javier murió, sentí que tomaba decisiones con él en la habitación, silenciosa, firmemente. Para el final de la semana, Renata tenía todo lo necesario para abrir un expediente. Acordamos mantenerlo sellado hasta el día de mi cena de cumpleaños. Colgué el teléfono, cerré mi cuaderno y escuché la risa lejana de Isabela arriba, mientras redactaba la lista de invitados con mi propia letra. Les dije que quería algo sencillo. Solo una cena con amigos cercanos, una forma de marcar otro año. Por supuesto, Isabela puso los ojos en blanco y tomó el control de inmediato, y Emiliano estuvo de acuerdo sin siquiera mirarme. Nosotros nos encargamos, mamá dijo, ya tecleando en su celular. Yo solo sonreí y los dejé. Pensaban que estaban planeando un espectáculo. No se daban cuenta de que yo había escrito la escena final. Durante la semana siguiente me mantuve en silencio mientras hacían los arreglos. Cambiaron el menú 2 veces. Isabela pidió un pastel personalizado sin chocolate porque ella es alérgica, aunque era mi cumpleaños. Y cuando la lista de invitados pasó de 8 a 18, no me inmuté. Sabía qué estaban haciendo. Querían testigos, un público. 2 días antes de la cena, noté que mi joyero estaba en un cajón diferente, más ordenado de lo que lo dejé. El broche de esmeralda que Javier me dio en nuestro aniversario no estaba. Lo encontré horas después en el escritorio de Emiliano junto a un sobre abierto de una empresa de evaluación. No dije nada. A la mañana siguiente encontré mi pasaporte metido en el bolsillo lateral de su bolsa de gimnasio. Ese fue el colmo. Llamé a Renata y le dije que estuviera lista. Teníamos el título Los documentos notariados y una línea de tiempo tan sólida que resistiría cualquier mentira que intentaran contar. Ella aceptó esperar en la puerta lateral 10 minutos antes de que empezara la cena. La noche de la cena me puse los aretes dorados de mi madre y puse la mesa yo misma. Isabela apenas me miró demasiado ocupada, organizando el acomodo de los asientos. Me aseguré de que Verónica se sentara a mi derecha. Ella sirvió el vino. Yo doblé mi servilleta. Emiliano carraspeó levantando su copa ya con aire de triunfo. Pensaban que yo iba a entregar la casa. No tenían idea de que estaba recuperando todo. La voz de Emiliano cortó el aire como un cuchillo. Ella ya está grande, dijo como si yo no estuviera sentada ahí mismo. Ya ni usa el piso de arriba. Nosotros la hemos cuidado por años. Ya es hora. Algunos invitados se removieron en sus sillas. Isabela puso una mano presumida en su hombro como si estuviera orgullosa del show. No me moví de inmediato. Dejé que el silencio se alargara, que su confianza se inflara por un respiro más. Luego me levanté. Tranquila, segura. Qué bueno que lo dijiste en voz alta, dije dejando mi servilleta de lino en la mesa. Mis manos no temblaron, no esta vez. Caminé hacia la mesa auxiliar, cerca del pasillo, donde había dejado una carpeta pequeña antes. La abrí con cuidado despacio, como si cortara años de fingimientos. Luego la levanté justo lo suficiente para que todos vieran el sello del registro y el timbre notarial. Esto, dije, es el título original. Todavía a mi nombre. Verificado. Intacto. El rostro de Emiliano se desplomó. Isabela se recargó en su silla, sus ojos buscando la puerta. Me giré hacia la puerta corrediza detrás de mí y di un pequeño asentimiento. La puerta se abrió y Renata entró tranquila, impecable, sosteniendo su maletín como si fuera una espada. El murmullo se detuvo en seco. Soy la abogada de Mariana, dijo al grupo, y estoy aquí para dejar una cosa muy clara. Emiliano abrió la boca ligeramente.
Pero no salió nada. Renata desplegó un documento de su maletín. No hay transferencia de propiedad. El borrador falsificado que encontramos es un delito grave en este estado. Y a partir de este momento miró directamente a Emiliano e Isabela. Están invadiendo propiedad privada. Un vecino jadeó. Verónica, mi mejor amiga, no habló. Solo tomó mi mano por debajo de la mesa. Emiliano se quedó paralizado. La mueca de Isabela había desaparecido. El peso de lo que habían hecho, de lo que intentaron tomar, finalmente los golpeó. Y yo no me regodeé, no grité, solo vi cómo la mentira se deshacía a sus pies. Luego me giré hacia Renata y dije, sigamos con lo demás. No se fueron en silencio. Isabela gritó, tirando un vaso de agua al salir. ¿Crees que ganaste? Esta casa iba a ser nuestra, espetó, aferrando su bolsa de diseñador como si pudiera protegerla de la verdad. Emiliano no me miró a los ojos. Murmuró algo sobre un abogado, sobre sus derechos, sobre cómo yo los había engañado. Pero no se detuvo a discutir, no peleó por la mentira. Solo la siguió con los hombros encorvados, el silencio detrás de ellos más pesado que cualquier grito. Los vecinos no dijeron mucho mientras se iban, pero sus ojos sí, algunos abiertos por la sorpresa, otros entrecerrados en un juicio silencioso. Verónica se quedó ayudándome a recoger los platos que nadie tocó. Le contaron a todos que eran los dueños, susurró, mientras juntaba los cubiertos sin usar. Esto les va a doler, Tata, y dolió. Pero no a mí. Una semana después llegó una carta en un sobre blanco sencillo. Casi no la abro. Pero la letra me era familiar. Damián Torres, amigo de Emiliano desde tercer grado. Adentro, una nota breve. Mariana, lamento no haber hablado. Debí hacerlo. Vi lo que estaban haciendo y me convencí de que no era mi lugar. Lo era. Siempre fuiste buena conmigo. Debí ser más valiente. Damián, doblé la carta y la guardé en el cajón donde guardo lo que importa. No cosas valiosas, cosas con significado. Arriba, la antigua habitación de Emiliano estaba en silencio. No volvió por nada sus libros, una guitarra que nunca aprendió a tocar cajas de papeles bajo la cama. Lo empaqueté todo y programé una recogida con un albergue para mujeres. Dijeron que alguien lo aprovecharía. A la mañana siguiente entré a la habitación de invitados y abrí las cortinas de par en par. Las paredes seguían pintadas de verde claro, pero vi algo nuevo. Una cuna cabría junto a la ventana, una estantería en la esquina, un lugar donde la risa podía volver sin condiciones. Para el fin de semana ya había llamado a la agencia. No para preguntar si había un niño que me necesitara. Les dije que finalmente tenía espacio. La tierra estaba suave bajo mis manos mientras plantaba el último hibisco junto al porche. Rojas esta vez, del tipo que Javier y yo siempre decíamos que parecían el verano en flor. Me limpié la tierra de las palmas y me senté sobre los talones viendo cómo los pétalos se mecían con la brisa. Verónica apareció con 2 tazas de café. Sabía que estarías aquí, dijo pasándome la taza caliente y sentándose a mi lado en el escalón. No hablamos de inmediato, no hacía falta. La luz se deslizaba lentamente por el césped, tocando todo con un brillo dorado. En la distancia se escuchó la risa de una niña. La nieta de Verónica Lila corría tras las mariposas cerca de los rosales, su coleta rebotando con cada risita. El sonido me envolvió el pecho, no con dolor, esta vez solo con plenitud. Verónica metió la mano en su bolsa y sacó un sobre pequeño. Encontré esto en la librería, dijo. No sé por qué, pero me hizo pensar en ti. Abrí la tarjeta. Letras simples en la portada. No está sola. Adentro solo su nombre y una línea corta en su letra. No solo protegiste tu casa, te recuperaste a ti misma. Sostuve la tarjeta en mi regazo por un rato. El silencio entre nosotras
envolviéndonos como una manta suave. Tenía razón. Durante años confundí mantener la paz con guardar silencio. Ahora la paz venía de hablar, aunque fuera solo con acciones. La casa estaba en silencio otra vez, pero no vacía. Las paredes ya no escuchaban traiciones, respiraban. El crujido del pasillo ya no sonaba a intrusión. Era solo la casa asentándose en ser mía otra vez. Más tarde caminé por cada habitación, no para revisar, solo para sentir. Toqué el marco de la puerta, donde Javier solía recargarse la barra de la cocina, donde Emiliano robaba galletas de pequeño. Esos recuerdos seguían ahí. Lo demás se había limpiado como polvo de una esquina que ignoré demasiado tiempo. Arriba, la habitación de invitados esperaba. Una manta amarilla ya doblada sobre la baranda de la cuna. Un libro de cuentos en la mesita de noche. Y afuera, el porche florecía sin nadie más para robar la vista.